todo lo exterior es un reflejo de lo interior, pero nosotros con lo que pensamos estamos emitiendo frecuencias, con lo que decimos estamos emitiendo una frecuencia. Si dices cosas de queja, estás emitiendo eso. ¿Qué ocurre? Que va a las paredes, a las personas y te vuelve. Eso es energía. Tú la puedes interpretar desde creencias negativas o desde creencias positivas. Entonces, si quieres desde creencias negativas, pues ya está, más de eso. Pero si lo interpretas desde creencias positivas, de que eso te está trayendo un mensaje, es brutal el crecimiento. Yo conozco a mucha gente que está en carreras, que ni sabe por qué se ha metido y que ahora ha entrado en una crisis a mitad de carrera porque ya lleva con el sesgo de coste hundido 2 años, 3 años en la carrera, no se ve trabajando de eso. ¿Qué más consejos podemos darle a esta persona? Lo único que he hecho para lograr las cosas que he logrado es hacer caso. Es decir, me pasa esto, siento esto ha ido muy mal, esto ha ido muy bien, ¿qué significa? Y a partir de ahí tomar acción. Lo que pasa es que no escuchamos. Tu propósito y tu misión está justo debajo del dolor, justo debajo de donde no quieres mirar, ahí está. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que decía, es muy fácil escuchar a otras cosas y no a tu propia voz. Entonces es fácil escuchar a lo que te han dicho tus padres, a lo que está bien visto en la sociedad, a lo que hacen tus amigos, a lo que se supone que está bien porque te va a dar dinero y eso es más importante, no sé qué. Entonces es como empezar a darle prioridad a un montón de cosas que no eres tú. Para mí la clave es... Si aún no te has enterado, este año hacemos 2 eventos presenciales, uno en Madrid y otro en Barcelona, el día 10 de mayo y el 13 de septiembre. Pero Sergio, la gente creo que no sabe el potencial que tienen estos eventos, ¿eh? Mira, cuando pensamos en hacer cosas con Tengo un Plan, aparte del libro que creamos, que estamos muy orgullosos del libro, dijimos, ¿qué podemos hacer para ayudar a las personas? Y pensamos en esta experiencia porque, Juan, al final reúne todo lo importante de Tengo un Plan, que es la gente que puedes conocer y puedes aprender, que es una comunidad brutal de gente madura, gente con experiencia, gente con muchos proyectos. Cada vez hablamos con más CEOs y fundadores que pertenecen a la comunidad de Tengo un Plan. Y después, lo que vamos a aprender. Porque no solo es una charla entre Juan y yo de lo que hemos aprendido de la gente que hemos traído, sino que además, Juan, haremos un podcast en directo, ¿no? Eso es, y encima el podcast en directo, muchos de vosotros podéis preguntarle. Hemos traído a gente como José Elías, Ventura Psicólogo, Pedro Burbamo, es decir, expertos en emprendimiento, en salud, que vosotros mismos podéis preguntarle y conocerles. Y sobre todo, lo que decimos siempre, lo importante sois vosotros. Puedes conocer ahí en ese evento a la pareja de tu vida, al socio de tu vida. Todos venimos con ganas de crecer, con ganas de mejorar, y con solo un consejo o con alguien que conozcas, ya te puede cambiar la vida un tipo de evento así. ¿Cuál fue tu evento favorito, Juan, de los que hemos hecho? El que más nervios me causó y demás, y como más épico, yo creo que fue el de José Elías. También José Elías fue espectacular. También el sitio es que impresionaba, ¿eh? Pues tío, te digo una cosa, ese fue en Madrid y fue a 1000 personas. Si todo sale como está pareciendo que va a salir, sí, va a ser el doble de personas en la misma ciudad, en la capital de España. Así que si te pareció una locura los vídeos que estás viendo por pantalla, esto va a ser aún mejor. Así que apúntate, compra ya porque nada subimos el precio de las entradas y además se están agotando. Así que aprovecha ya, link de la descripción y compra tu entrada, regálala, ves con amigos, solo, como quieras. Sigamos con el episodio. Rubén, bienvenido a Tengo un Plan. Muchas gracias por la invitación, un gustazo estar aquí, después de veros tantas veces. Una persona que clique en este podcast, que entre... ¿Cómo te presentarías? Acaba de clicar, no te conoce. ¿Quién es Rubén? Claro, yo encima, habiendo estudiado filosofía, podría como decirlo de varios niveles, ¿no? Desde diferentes perspectivas, pero imagino que la gente que lo está escuchando le gustaría saber como qué hago, ¿no? O sea, cómo sería la manera externa, por decir así, de conocerme. Entonces, yo ahora mismo me dedico a YouTube, en el sentido de crear mucho contenido en YouTube, pero como altavoces para, bueno, YouTube y redes sociales, pero como altavoces para plataformas de formación que tengo. Una es de fotografía y vídeo, es online y es de las más grandes de habla hispana. Bueno, no sé si incluso hay alguna de ese tamaño. Y después la del Sendero, que también es una plataforma de transformación donde es como tutoriales de foto y vídeo, pero no de esa temática, sino de la vida, porque los 3 pilares son salud, dinero y amor. Y ya hemos comenzado, y además hacemos retiros y demás. Y es para eso, sendero. Es para que cada uno pueda tener herramientas con las que camina su sendero de manera más armónica, fluida, feliz. Entonces, principalmente a eso, aunque me gusta hacer un montón de cosas, también tema de emprendimiento, empresas, redes sociales, todo esto, pero principalmente eso es lo que hago. ¿Qué fue lo que te motivó en un principio a empezar? Y es que desde siempre he estado súper vinculado a las cámaras. O sea, me encantan las cámaras, y siempre lo digo en el canal, me gustan las camaritas. Entonces, desde muy joven estaba haciendo fotografías, cortometrajes con amigos, me presenté a algunos concursos, ganábamos, y luego empecé a hacer encargos para clientes. Entonces, me encantaba tomar mi cámara y transmitir mensajes. Entonces, aunque yo tengo otra formación académica, empecé a dedicarle más tiempo a esto y de repente surgió YouTube y dije, wow, esto es brutal, porque mi idea era que esto puede servirme de herramienta para luego dedicarme al cine y demás, que era lo que a mí me habría gustado en un inicio. Pero me di cuenta de que no era una escalera, que es que se estaba convirtiendo en un objetivo en sí.
Entonces yo empecé a subir contenidos porque de repente el canal audiovisual empezó a tener un montón de visitas, allá Claro. por 2012, o sea, hace un montón de años. Y dije, vale, que hay algo, voy a seguir experimentando. Y me propuse subir un tutorial a la semana, empezó a crecer mucho y tuve un clic y dije, oye, ¿por qué no vivir exactamente de esto? Porque me da total libertad, me permite hacer lo que me dé la gana. Entonces, en ese clic dije, vale, pues, ¿cómo sería si yo viviera de esto, que es exactamente lo que a mí más me apetece hacer ahora mismo y me da libertad y disfrute y todo? Entonces empecé a tirar del hilo, empezó a crecer el canal, empecé a formar los cursos, etcétera, y entonces se convirtió en modo de vida 100%, que luego derivó en crear la empresa, el equipo, 20 y pico personas ya. Y paralelamente con el sendero lo mismo, era como, ostras, si todo esto que estoy aprendiendo de fotografía y vídeo y que me ayuda tantísimo y lo comparto y sirve, de toda esta otra área que también exploro, que es desde la rama de filosofía, crecimiento personal, porque siempre he estado investigando, también le servirá mucho a la gente. Y encima, esto es interesante, que lo tuve la idea al inicio, pero ahora tiene todo el sentido del mundo, es que, claro, el mercado de los nichos a los que te diriges son muy diferentes. En el audiovisual es un mercado de nicho, en el sendero es un mercado de masas, porque casi todo el mundo le serviría. Entonces, ese pensamiento del inicio es lo que ahora se traduce en que en redes sociales me cuesta mucho menos conseguir alcance en el sendero, en ventas está empezando también, entonces es como, vale, todo ha tenido sentido y ha partido de ahí, de que me encanta tomar una cámara y transmitir mensajes que lleguen a millones de personas. Has dicho una frase antes que me ha gustado mucho, que cada uno explore su sendero. Al final Sí. hay un montón de información y cada uno tiene que sacar sus conclusiones, conocer su amor, conocer su desarrollo profesional. ¿Cómo le recomendarías a una persona empezar este sendero, esta parte de introspección hacia uno mismo? Uf, potente. Sí, yo, si tuviera que resumirlo en una frase, siempre lo digo, lo único que he hecho para lograr las cosas que he logrado, que no es ni mejor ni peor, simplemente lo que yo he logrado, es hacer caso. Es decir, siempre he sido muy permeable, muy sensible a lo que me rodea, a las cosas que me ocurren, a los mensajes. Siempre lo he tomado como un mensaje. Y lo que yo hacía era, vale, me ha ocurrido esto, ¿qué significa? Me pasa esto, siento esto, esto ha ido muy mal, esto ha ido muy bien, ¿qué significa? Y a partir de ahí, tomar acción. Si tuviera que resumirlo mucho, es esto. Lo que pasa es que no escuchamos. Estamos y es muy fácil no escuchar a esta vocecita que es como muy sutil. Entonces preferimos no hacer caso a esto y ponernos a ver no sé qué, o irnos a no sé qué sitio para evadirnos, o empezar relaciones no sé qué, o tomar no sé cuánto. Entonces es muy fácil evadirse hoy día. Y sin embargo, si empiezas por esto que es muy pequeñito de escucharte, estar en presencia y hacer caso, es brutal la cantidad de información que recibimos para recorrer nuestro sendero de otra manera. Y es magia. O sea, cuando lo haces así es magia. Eso sería como mini resumido, ¿no? Mini resumen. Pero claro, luego hay un montón de otras herramientas que ir integrando para poder lograr esto. Hacen eso y se dan cuenta de que la situación en la que están no es la que quieren estar, sino que quieren un cambio. Al final, en ese momento es cuando eres consciente, ¿no? Que aparece la palabra conciencia, creo que aparecerá bastantes veces en el podcast. Sí. Te conviertes en una persona consciente de tu situación y de hecho te vuelves consciente de que no quieres esa vida. ¿Qué es lo siguiente que debería ocurrir en ese camino? Es una parte enorme tomar esa conciencia. Y creo que el siguiente paso directo sería aceptación. Porque es muy fácil entrar en lucha. Es muy fácil que nos pasen 1000 cosas en el día a día, te sientes así y no quieres, estás cansado y no quieres, no tienes dinero y luchas contra esto, tienes problemas con pareja, con el trabajo, no sé qué, y luchas con esto. Entonces el siguiente paso es aceptarlo y decir, paso de la queja, paso de estar en lucha con este mensaje que me está llegando y paso a aceptarlo y escucharlo. Y desde esa aceptación hay como una apertura a actuar desde otro modo. Y entonces, ese es el cambio de víctima a creador de tu realidad. Y eso lo es todo. Porque en vez de estar todo el rato oponiéndote a lo que te ocurre, que son un montón de mensajes, es como, vale, acepto, me abro y desde ahí empiezas a decir, vale, ¿y ahora qué puedo hacer? ¿Qué es lo que está en mi mano para trabajar aquí? Y luego, en el fondo, este viaje es un viaje de darse cuenta de que es todo hacia adentro. O sea, yo cada vez me doy más cuenta que es todo hacia adentro. Hace poquito mandé un mensaje de esto en email y era como casi cualquier cosa que pienses. O sea, piensas que es que no sé, que el gobierno, no sé qué, realmente es un tema adentro, a tocar adentro. Es que mi familia, es que mi pareja, es que mi trabajo, es que mi salud, es que es todo adentro. Entonces, yo a lo largo de estos años me he dado cuenta de que incluso aunque pienses que no,
todo lo exterior es un reflejo de lo interior. Entonces, en este cambio de víctima a creador, te das cuenta de que era todo dentro, de que es todo lo que te está rodeando es un reflejo, porque es como, yo siempre pongo de ejemplo este vídeo que se hizo muy conocido en redes de una ranita que estaba en un charquito, y entonces estaba croando, pero como estaba justo en la posición adecuada, ese croar generaba una onda en el agua, es decir, como esas ondas tipo de sonido. Y no nos damos cuenta y estamos haciendo nosotros eso todo el rato. Pero es que todo el rato. Lo que pasa es que no lo vemos, pero nosotros con lo que pensamos estamos emitiendo frecuencias. Con lo que decimos estamos emitiendo una frecuencia sonora, literal. Si dices cosas de queja, estás emitiendo eso. ¿Y qué ocurre? Que va a las paredes, a las personas, a los objetos, etc. y te vuelve. Por tanto, si estás emitiendo todo el rato, no sé qué, la vida es una mierda, no sé qué, esto va mal, no sé qué, no, problemas. ¿Qué rebota? Mal, mierda, problemas. Y entonces, en esa apertura y en ese darte cuenta de esto, te das cuenta de que era hacia adentro, de que eres tú la fuente de todo lo que te está rebotando en la vida. Responsabilidad máxima. Eso es, pero máxima. Hasta un punto de que te puedas plantear, no, pero hay cosas que no. O sea, y esto es como lo vivo yo, todo. O sea, a un nivel muy loco, todo está dentro. ¿Cuál dirías que ha sido el momento más bajo de tu vida o el momento donde te ha tocado más mirar dentro? Para mí en concreto hubo dos y que tampoco tendrían que ser como muy dramáticos, pero para mí lo fueron porque fue de reseteo. Fue cuando terminé lo que era colegio e instituto. Ahí era como, bueno, no me planteaba muchas cosas porque no había mucha necesidad. Yo termino esto y luego pues estudio una carrera para tener un trabajo y tal, ¿no? Y yo se me daba muy bien, bueno, varias cosas, pero en la ciencia se me da muy bien, me metí en física y de repente estaba allí y yo, como digo, no puedo dejar de escuchar. Entonces yo estaba ahí en la facultad y era como, yo me sentía fatal. Es como, ¿qué hago aquí? O sea, esto no es. Y veía a la gente que a lo mejor también se sentía así, pero decía, bueno, pero son unos años y luego tienes un trabajo y luego no sé qué. Y yo, ya, pero es que yo no puedo. O sea, yo hasta el punto de vomitar. O sea, si yo estoy en una... Ahora ya lo gestiono de otra manera, pero si estoy en una situación que no puedo con ella, o me voy, o es que mi cuerpo empieza a darme mensajes muy bestias, que quizás ese sea como mi superpoder, algo así. Entonces, en esa situación, dije, vale, si me voy de aquí, rompo con todo lo establecido. Porque, ¿qué hago? Dejo un año sin estudiar, no sigo el camino de una carrera de ciencias para luego tener un trabajo tal. ¿Qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer, no sé qué quiero, no sé nada. Entonces fue como, vale, no tengo ni idea de nada. Tenía 18 años, no sabía qué quería, no sabía quién era, no sabía nada. Entonces ahí fue como esto de quedarte en blanco, o sea, un reseteo. Y decir, vale, pues empiezo de aquí, no tengo ni idea de nada. ¿Qué es esto? Bueno, solo sé que no sé nada de estas frases, ¿no? Entonces, para mí fue un punto muy de inflexión que me costó gestionarlo emocionalmente, pero fue esta escucha profunda de, vale, pues nada, pues voy a caminar por el bosque, por la ciudad, voy a escribir, voy a hacer cosas, voy a leer, a ver qué encuentro de la vida. Y ahí fue empezar a encontrar realmente cuál era mi camino, a pesar de lo que se ha establecido, cuál era el mío. Y ahí es donde escogí que para mí era a través de la carrera de filosofía, pero muy vinculado luego al audiovisual. Pero yo quería tocar profundo con la filosofía para realmente tener algo luego valioso que contar. Si no, ¿qué iba a contar? Sabía usar cámaras, pero no tendría nada que contar. Y luego el siguiente fue una ruptura romántica de relación, porque de manera inconsciente, si no lo trabajamos, siempre estamos relacionándonos con el otro desde el ego. Entonces hay mucha dependencia, necesidad, falta de amor propio, falta de autoestima, mucho tema de ego. Entonces, como se terminó la relación y ya me dejó a mí, está este dolor de, ostras, ahora el ego se siente incompleto, ¿dónde está el amor de mi vida? Todo lo que había proyectado, todas las ideas de lo que iba a ser mi vida, tal. Entonces fue como otro reseteo. Pero fue un aprendizaje brutal y por esto digo lo de escuchar, porque eso es energía. Todos estos temas que vivimos son energía. Tú las puedes interpretar desde creencias negativas o desde creencias positivas. Entonces, si quieres desde creencias negativas, pues ya está, más de eso, y más, y más, y más, y te sientes mal. Pero si lo interpretas desde creencias positivas, de que eso te está trayendo un mensaje, es brutal el crecimiento. Entonces es como, en vez de vivirlo desde el ego, desde esencia, desde, vale, esto que me trae para crear mi vida. Y en esa época fue en la que empecé los canales. Estaba un domingo en casa y dije, ¿qué hago? Entonces se me ocurrió dar las gracias a YouTube de todo lo que me había enseñado por entonces y creé un tutorial que luego es el que despegó.
Y fue a través de esto, transformar esa energía de ahora qué hago con mi vida, pues la vuelco en mí mismo, en creatividad, en cosas que me llamen y que me hagan crecer. Entonces, esos fueron los dos momentos. Luego siempre ha habido muchos constantes, pero ya como siempre, incrementales, pum, 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 pum. Y yo creo que ocurre así, cuando no hacemos caso, vienen momentos duros. Pero no son malos, son duros. Y cuando hacemos caso constante, entonces el crecimiento es constante. Y entonces no necesitas momentos tan duros. Habrá áreas que sí, que están inconscientes y que de repente, pum, pues te llega. Pero en vez de verlo como, no, ¿por qué? Sino es como, wow, ostras, un nuevo área enorme que no estaba viendo. Entonces, bueno, ese es el resumen. Joder, momentos duros que no malos. Qué buen concepto, ¿eh? De hecho, me venía otra vez la idea a la cabeza de una frase que hemos hecho una vez en el podcast. Cuando tú estás en la facultad y tu cuerpo literalmente está en esa situación de límite y tus compañeros no. Y decía esta frase algo como que el cambio solo sucede cuando el dolor de permanecer en el sitio es superior al dolor del cambio. Es decir, para mí el miedo a darle a grabar o el miedo a dejar el trabajo o el miedo a dejar a mi pareja es una locura para mí pensarlo, pero me supone menos sufrimiento que seguir estando en la vida que estoy ahora mismo. Yo creo que ahí es donde sucede un cambio real, cuando una persona empieza a bajar peso, cuando una persona deja de fumar, cuando una persona se separa de su entorno que le está llevando a malos caminos. Yo conozco a mucha gente y me gustaría profundizar un poquito más en este tema de la universidad, del propósito, del camino. Sí. O sea, tu canal se llama El Sendero. Creo que vamos a poder hablar de esto, además con la filosofía, no lo sabía y me parece mucho más interesante aún. Yo conozco a mucha gente que está en carreras, que ni sabe por qué se ha metido y que ahora ha entrado en una crisis a mitad de carrera porque ya lleva con el sesgo de coste hundido 2 años, 3 años en la carrera, piensa que para un año que le queda la va a acabar, no se ve trabajando de eso, entra toda esa crisis. Que si por suerte te pasa como a mí, que esa crisis me entró en cuarto la ESO, mira, tienes tiempo para hacer planes antes de que empiece la universidad. Claro. Pero si te pasa en mitad de carrera, te derrumbas y es una crisis existencial. Un concepto que agarro de lo que ya has contado en tu historia es la incertidumbre, abrazar la incertidumbre. Creo que esto se ha dicho rápido, pero creo que tiene mucha profundidad. Abrazar la incertidumbre, es decir, ni Juan ni yo sabemos cómo vamos a estar en 2027. Eso es. Ni tú, ni cualquier persona. Es normal no saber qué va a pasar en el futuro, ni saber si nos va a ir bien o mal. Pero estar a gusto con esa sensación de no saber qué va a pasar. Claro. ¿Qué más consejos podemos darle a esta persona? Este estudiante que está perdido en segundo curso, tercer curso y que, hostia, se ha dado cuenta de que la ingeniería que se había metido no la quiere, se ha dado cuenta que estudiará no está llenando. ¿Qué hace? Si te has dado cuenta, corre. Fíjate, yo sí que creo que lo que dices tú es tal cual. Cuando ya es demasiado doloroso el permanecer ahí, nos vamos. Pero creo que, incluso como decía Mario Saban, que le entrevisté, un genio de la cábala, no es necesario estar ahí. Esa manera de crecer está, pero no es necesario, porque eso ya sería como a través de dolor. Tú puedes crecer a través de conciencia, que es, en cuanto el mensaje está pequeñito, está, aunque sea pequeñito. Entonces lo puedes escuchar y así te evitas el tema gordo, que esto es lo que digo. Entonces, bueno, si ya estás en la situación gorda, que ya tal... por esto hacemos mucho énfasis en el sendero con todo este tema y vamos a traer cosas muy profundas de tema propósito porque es algo que se pide muchísimo y creo que es crucial. Creo que tampoco hay que obsesionarse, pero tal cual yo lo veo, por resumirlo, igual que cada célula del cuerpo tiene una función y si no, no está ahí. O sea, no hay nada extra que sobre. O sea, si algo sobra, desaparece. Si no se usa, desaparece. En el cuerpo cada célula tiene su función y hay células de piel, de uñas, de hígado, de cerebro, de todo. Cada uno la suya. Pues para mí yo todo lo veo como fractales, o sea, estructuras iguales que se repiten a escalas diferentes. Entonces, igual que esto es un cuerpo con mecanismos, la Tierra es otro cuerpo con sus mecanismos y nosotros seríamos como celulitas. Si una célula está ahí es porque tiene una función. Si no, no estaría. O sea, no estaría... Quien esté escuchando esto está aquí porque tiene una función. No hay que obsesionarse, pero el tema es que esa función o ya hay un trabajo previo o está tapada por un montón de heridas, por un montón de dolor, por un montón de cuestiones familiares, sociales, etc. Está tapado. Entonces, como dice Gaby López, que la habéis entrevistado aquí, que es nuestra profe de propósito en el sendero, ella dice, tu propósito y tu misión está justo debajo del dolor, justo debajo de donde no quieres mirar, ahí está. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que decía, es muy fácil escuchar a otras cosas y no a tu propia voz, porque la voz suele estar más bajita, entonces es fácil no escucharla. Entonces es fácil escuchar a lo que te han dicho tus padres, a lo que está bien visto en la sociedad, a lo que hacen tus amigos, a lo que se supone que está bien porque te va a dar dinero y eso es más importante, no sé qué. Entonces es como empezar a darle prioridad a un montón de cosas que no eres tú, que es tu dolor, que son tus miedos, tus vacíos, tu falta de autoestima, todo eso. Y escogemos todo el rato desde ahí.
lo que creemos que nos gusta, lo que creemos que tenemos que estudiar, con quién tenemos que estar, dónde vivir, qué comprar. Entonces, en cuanto uno se permite escuchar y meterse justo en su dolor y en todos estos mensajes, porque son mensajes, de repente te das cuenta que había algo ahí que estaba siempre y era lo que a ti más te llamaba. Yo no sé por qué, pero a mí las cámaras me encantan. Entonces, no me centro solo en cámaras, porque también toda la parte de postproducción y mensaje, estrategia y todo esto me encanta. Pero yo sé que a lo largo de mi camino, el saber transmitir mensajes muy potentes y profundos con cámaras es crucial. Por eso me ha llamado tanto como de dentro. Y es algo que te llama de dentro, que da igual el tiempo que te lleve, que da igual, incluso a veces da igual que no te paguen, un montón de todas estas cosas, porque es que es algo que te llena tan profundo que lo demás te da igual. Y es de nuevo esto de escuchar lo tuyo propio o hacer más caso al dolor, que es los miedos, los condicionamientos, que si la familia, que si no sé qué, todo esto. Y tú decías que no lo descubriste al momento, tuviste paciencia y en el camino andando, de repente te topaste y dando puntos de que, hostia, me gusta mucho más esto de otra cosa. Es decir, que a lo mejor tenías esa respuesta ya, lo único que obviamente en una meditación no lo vas a conseguir. Claro. Hay que esperar un poco, hay que probar cosas, hay que hacer un trabajo que no te gusta, pasar al siguiente, o sea, hay que darle un poco de espacio a la vida para que te pueda mandar respuestas, si no, es que no va a funcionar. Tal cual, yo hasta los 30 años yo no sabía realmente qué estaba haciendo. Qué locura. O sea, yo iba viendo, vale, esto no, esto sí, filosofía. ¿Qué voy a hacer con filosofía? No sé. Pero el caso es que yo solo me veía estudiando eso. Y para luego todo el sendero, incluso como entrenamiento mental, porque luego yo vi lo que era realmente la filosofía occidental y estudié mucho filosofía oriental, porque vi que había, bueno, mucha mente, mucha razón, mucha locura en Occidente. Estamos demasiado en la cabeza. Entonces luego torné a lo otro. Pero yo sabía que entrenar ahí, entender eso, profundizar ahí, y lo que decías de hacerme amigo de la incertidumbre. En filosofía constantemente se están tirando por tierra todos los pilares que te sostienen tu realidad. ¿Esto que creías? Esto no es verdad. Esto es una creencia, esto no sé qué. Entonces salía de clase muchas veces, que lo hablaba con mis compañeros de clase, y es como, yo ya no sé dónde estoy, no sé si esto es real, porque es todo el rato moverte en como arenas movedizas. Porque nada es fijo, nada es constante, todo es que puedes debatir de ello, todo es maleable. Entonces me di cuenta de que era súper importante estar a gusto ahí, porque si no era buscar seguridad desde el miedo, desde el ego. Estoy tratando de agarrarme a algo, a ser de esta manera, a trabajar de esto o a ser de esta tribu para yo ya sentirme a gusto. Entonces el tema de el miedo no nos está diciendo, el miedo y la inseguridad y demás, no nos está diciendo por ahí no es, nos está diciendo, ojo, porque ahí tienes un temazo. Y si transitas por esa puerta, vas a encontrar cosas. Y esto en Cábala se dice, el miedo no te dice que por ahí no. Te dice que por ahí tienes cosas en las que tienes que prestar atención porque vienen grandes cambios. Y claro, el ego, no quiero, que hay cosas por ahí, me puedo deshacer. Entonces, por eso, para mí eso es clave. ¿Cómo lidias con el ego en el día a día? ¿Cómo lo escuchas? Incluso, ¿cómo lo detectas? Porque muchas veces el cabrón se disimula tan bien que parece que es la realidad, es lo que hay que hacer. Sí, es un temazo. Tampoco es malo, porque habrá gente diciendo, no, pero el ego no es malo. Claro, no, el ego, nadie dice que el ego es malo. Sin embargo, los caminos del ego y de la esencia y el alma son muy diferentes. Son totalmente diferentes. Yo ponía una diapositiva y era un camino y una bifurcación, y hacia un lado es el camino del ego y lleva una tormenta espectacular, súper bonita, pero es una tormenta. Y en el otro lado, para mí, es como una puerta mágica, luminosa, que dices, buah, no tengo ni idea de dónde voy a ir, pero tiene pinta de ser espectacular. Y así es como lo vivo yo. Entonces, no quiere decir que tengamos que estar rechazando el ego, solo sabiendo que los caminos son muy diferentes. ¿Y cómo lo hago yo? Para mí la clave, de hecho le llamé así la regla personaje-alma, es estar todo el rato lo más consciente posible de lo que dices, haces, sientes y piensas para saber si es de ego o esencia. Para mí se siente diferente. O sea, como yo lo percibo, no sé si es una sinestesia de mezclar campos del cerebro o qué, para mí es como que se sabe diferente. Es decir, cuando tomas una decisión o dices algo o tal, desde ego, se siente diferente a cuando lo dices desde alma. Hay como una cosa, y dices, que esto, que seguro que vosotros al crear esto lo habréis sentido, es como, os llamaba, es como, hay algo que te impulsa por aquí y que va más allá de ego. Sí que es verdad que luego el ego se va metiendo. Por ejemplo, en redes sociales es muy fácil que si vas compartiendo contenido y te va viendo un montón de gente y te dicen todas cosas bonitas, pues es fácil que se te hinche el ego y empieces a hacerlo por eso. Pero enseguida lo puedes percibir, lo puedes saborear, o te llegan mensajes del opuesto y te enfadas.
Entonces dices, uy, ¿qué pasa? Ahora me dicen cosas feas y ahí ya sí que me remuevo. Y con las bonitas no. Vale, entonces es que estaba usando mi ego esto para satisfacer vacíos, etcétera, etcétera. Y además que para mí el aprendizaje no termina. Es decir, son como fractales. Hay más niveles, más niveles, más niveles. Entonces trabajas el ego a un nivel, pero luego más sutil, más sutil, más sutil. Entonces, este sabor o este identificar el ego esencia para mí viene de estar lo más posible en presencia. Por eso la meditación me parece crucial. Hay mucho que decir de meditación y tal, pero cuando consigues estar en presencia, que es no estar todo el rato aquí, boom, en la cabeza, todo el rato hacia adelante, o con el cuerpo, con el pasado, que si me pasó, que si no sé qué, que si no sé cuánto, sino que consigues estar tal cual aquí, bueno, hay muchas cosas que decir, pero bueno, aquí presente, puedes percibir mucho más claramente este sabor de si es ego o esencia, porque es que vibra diferente. Y en un momento llega a ser incluso como un instrumento, que dices, ¿cómo sabes que es un piano? Pues que suena como un piano. ¿Cómo sabes que es una trompeta? Porque suena como una trompeta. Porque ya estás presente y ya lo estás saboreando, aunque sea algo que suena bajito. Eso es. Cuando tuvimos aquí al doctor Lorenzo Puig, él dijo una pregunta que me pareció muy curiosa para saber si estás actuando desde el ego o desde el amor. Y él dijo que nos hiciéramos la pregunta antes de hacer una decisión de ¿esto cómo afecta a los demás? Es decir, cuando tú estás actuando en contribución, cuando hacemos un vídeo en YouTube y solo pensamos en esto nos va a dar dinero, esto nos va a dar fama, reconocimiento, variación, está hablando el ego. Cuando haces el vídeo y le haces, joder, esto va a ayudar a la gente, puedo dar una vuelta a esta intro porque puede inspirar más, podemos recalcar esta pregunta, estoy cansado pero puedo alargar una pregunta más porque puede ayudar a una persona, ahí ya estás siendo desde otro lado, estás siendo con el foco de contribuir al resto, ¿no? Sí. Que al final es el camino que luego más te contribuye a ti mismo, que es un poco paradójico, ¿no? Y claro, con esto nace un tema que quiero preguntarte, que es acerca de un vídeo que subiste hace poco, que es facturó 6 millones de euros y me lleva estos aprendizajes. Sí. ¿Qué aprendiste con ese camino? ¿Qué aprendiste con ese camino de ser un empresario espiritual? Sí, en ese vídeo sobre todo cuento la parte del dinero, lo que he aprendido de dinero, porque es otro pilar que tratamos, porque desde el ego espiritual, que cuando vamos transicionando es muy fácil meterse en el ego espiritual, que es más... Eso sí que es sutil. Es más civilino. Entonces, nosotros tratamos el tema del dinero porque, como dice Cábala, todo es una manifestación de la luz. Es decir, no solo lo que parece como muy etéreo, eso sí que es espiritual y no de ego. Y el dinero y lo material es malo. No, no, no. O sea, si todo está aquí, si todo está en este videojuego que estamos jugando, es por una razón. Entonces, eso también lo trato. Entonces, en ese vídeo hablaba de dinero para poder descodificar todas las creencias que se nos han puesto respecto a esto. Y que en el fondo nos tienen con las manos atadas. Porque en este juego... El dinero para mí es muy similar a la energía cuando te levantas por la mañana. Si tienes mucha energía, puedes hacer muchas cosas. Vale. Si no tienes energía, no. Con el dinero para mí es lo mismo. Y de hecho es como uno de los pilares de la libertad. Para mí la libertad, la definición que más me encaja de libertad es hacer lo que necesitas hacer cuando necesitas hacerlo. No es solo con dinero. Pero sin dinero, ¿cuánta libertad tienes? Yo ahora mismo puedo venir aquí, puedo irme de viaje no sé dónde, podéis comprar estas cosas, podéis montar un nuevo estudio, lo que sea. Si no tienes dinero, no tienes esa libertad. Entonces, en ese vídeo yo trataba de descodificar todo esto. Y todas las creencias que tenemos de manera inconsciente, que son como la ecuación inconsciente del dinero, que nos hace tener unos resultados que no son los que deseamos. Y nos hacen estar en lucha, etc. Entonces eso es lo que contaba. No es tanto de la parte de ego, aunque también podrían sacarse, claro, muchas cosas, porque las cifras es muy fácil. Sí, quizá un aprendizaje que saco de aquí, aunque no lo conté en el vídeo. Cuando vas emprendiendo, cuando vas creando cosas, cuando vas construyendo, vas obteniendo resultados, es súper fácil venderse al resultado. Y esto lo cuenta mucho Gaby López, que entrevistasteis. Quiere decir que tú empiezas por una razón, empiezas porque hay algo profundo que te llama y quieres aportar y tal, pero llega un punto en el que la estructura se hace más compleja, vas teniendo pues los gastos, las responsabilidades, equipo, todos estos temas, y entonces es muy fácil pasar de eso a poner el ojo solo en resultados. Entonces te vendes solo a resultados y ya solo es números. ¿Por qué hacemos esto? Para facturar esto. ¿Por qué hago estos vídeos? Para estas visitas. ¿Por qué hago esto? Tal. Y ahí es, de nuevo, súper importante la presencia. Porque en cuanto te permites silencio, que es una cosa que ya no tenemos, quien en su día a día se permite media hora de silencio, entonces ahí puedes saborear y decir, ostras, sí, ahora lo percibo, ahora lo saboreo, que estaba ahí como muy alterado, además estaba tratando de hacer esto desde ese vacío, desde esa necesidad,
Y entonces, súper importante esos espacios para reconducir. Y yo me doy cuenta constantemente. O sea, para mí es un trabajo constante. El observar lo que pienso, digo, siento y hago para saber si lo hago desde ego o desde esencia. Y cuanto más lo haces desde esencia, de verdad que es magia. O sea, la vida es otra. O sea, te da sensación de incluso estar en otra dimensión. O sea, como que te has pasado a otro nivel de juego. Es muy loco. Y nunca ha habido debate, porque nos hemos sentido muy identificados cuando has dicho lo de resultados, pasan a números, hay gastos, tienes que centrarte en facturar. ¿No te ha venido luego debate con la ambición cuando escuchas este mensaje tan espiritual? Decir, hostia, me parece bien, pero yo tengo que crecer, tengo que crecer. Sí. ¿Cómo manejas la ambición y la espiritualidad? No sé muy bien qué opino de la palabra ambición, porque recuerdo que en uno de los primeros libros que leí de taoísmo, que para mí fue clave aprender sobre taoísmo, cuando tenía 20 años, 20 y algo, era que no es compatible la paz interior con la ambición, Vale. en el sentido de estar siempre deseando más, porque no es posible la aceptación con ambición. Como yo lo vivo, es cuando yo conecto profundamente con mi función como célula de esta tierra, es decir, cuando yo escucho y entiendo qué es lo que yo vengo a hacer y lo visualizo y digo, buah, sería brutal hacer esto, por ejemplo, pues montar el canal, montar el equipo, el tema de los retiros, luego me gustaría montar un sitio grande para hacer cosas presenciales, etcétera. Vale, eso es lo que me gustaría hacer. Y luego a lo mejor otras cosas más grandes, vale, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que yo vengo a hacer, o por lo menos de momento. Vale, ¿qué dinero me hace falta para construir esto? Entonces, no es tanto construir por construir o más por más cifras por más cifras, porque ahí, ¿cuál es el sentido de eso? O sea, si Solo resultado. Claro, es resultado. Sino, vale, yo quiero hacer esto, que puede ser muy loco, ¿eh? Cada uno puede ser lo que sea. Y para eso, ¿qué es lo que necesito a nivel material? ¿100 millones? Vale, pues 100 millones, pues vamos a por ello. Pero ya con una conciencia, con una presencia y con un propósito, no más por más. Entonces, ahí por eso digo que yo no lo percibo como ambición. A ver, depende de cómo lo vea cada uno. Podría decir, sí, eso es ambición porque quieres construir tal. Para mí es conectar con lo que yo he venido a hacer y que me fliparía. O sea, me molaría mucho o tener una productora y hacer cine, hacer no sé qué. Vale, ¿qué me hace falta para eso? Pero no es tanto por querer siempre llegar a más, sino porque yo siento que eso es parte inherente de lo que vengo a hacer. Cuando conectas con esto es totalmente diferente. Porque ya no estás rellenando heridas, que es interminable, puede estar toda la vida así y luego te arrepientes, que al momento de morir es bastante doloroso, sino que conectas con lo que tú has venido a hacer a nivel profundo, como podéis haber sentido vosotros, imagino. Entonces conectas con eso y vale, ahora a nivel material, ¿qué me hace falta para eso? Entonces no se trata de ensanchar las heridas o de hincharlas, sino de conectar con lo que has venido a hacer y luego cuál es la base material para hacer todo eso, por muy grande que sea. Ahora estoy pensando en voz alta, pero por ejemplo también podría ser otro enfoque de si hago 100 millones, significa que he vendido 45.000 veces, con lo cual he ayudado a 45.000 personas porque, Sí. porque mi producto está hecho con pasión y siento que puede llegar a ayudar a alguien, ¿no? Eso puede ser otro Sí. enfoque. También, lo que pasa es que, yo te digo desde mi perspectiva, para mí hay que tener mucho ojo en mí, lo pongo, de cómo se cuela el ego a veces de maneras más sutiles de querer ser el salvador. Total. Entonces, yo lo he hablado con otras personas que quiero mucho y demás y que también tienen misiones potentes y es como, mira, yo no vengo a salvar a nadie, yo vengo a hacer mi parte, yo vengo a hacer mi función como célula de... Porque si no es como si una célula del hígado dijera, no, vamos a salvar a... No, tú haz tu función de hígado, que cada uno haga lo suyo. Entonces, por eso sí que me encanta recibir el feedback de que esto está funcionando, de que está sirviendo y de que ayuda a un montón de gente y ayuda a un montón de gente. Porque el sendero y el tema audiovisual llega a un montón. Pero bueno, el tema es que si yo conecto con mi función en el todo, o sea, si conecto con mi función como celulita de esta tierra, y lo hago lo mejor posible, ya está. Sí, luego, claro, el impacto es enorme, porque estoy siendo yo al 100%. Y si todo el mundo lo hiciera, sería brutal. O sea, esa sería la utopía. La utopía es que todo el mundo conecte con su propósito, con lo que todo el mundo ha venido a hacer, que lo haga lo máximo desde esencia, y entonces sería perfecto todo. Que nos ayudamos como consecuencia entre todos, sí. Pero yo no pongo tanto el foco ahí, en mi caso, porque es muy fácil que se me cuele el ego de querer salvar a los demás. Y es ego. Entonces, el camino es el de la tormenta, cuando es desde ego. Vale. Cuando yo creo que entra mucho en debate esta parte es cuando hablamos de marketing.
cuando haces tu estrategia de marketing, también aparecen estas cosas de, no, Rubén, no hagas esto, que igual te estás pasando o lo estás haciendo porque quieres que el sendero ahora de repente genere dinero. Sí. Quiero ver cómo es tu proceso mental, intentar descifrarlo. ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza cuando pasa eso? Sí, muy guay, súper potentes las preguntas. Como digo, es un proceso constante. El tema es que cuando... esto se lo agradezco un montón a mi mentora de tema negocios, que es Maribel, que sale también en el sendero. Ella me ha enseñado a no crear con mentalidad de escasez, que es crear a corto plazo. Yo, como no he estudiado nada de empresas, yo creaba a corto plazo, no tenía ni calendario anual. Entonces, yo, ¿qué vamos a hacer? Esto. ¿Y qué vamos a hacer esto? ¿Y qué vamos a hacer esto? Y el equipo que tengo, que es una maravilla, pues dando el callo a tope. Entonces, ahí es mucho más fácil que estés en escasez, porque es mentalidad a corto plazo, que las cosas no funcionen y que tengas que hacer cosas más que al final acaban entrando en ego porque es desde miedo, desde inseguridad, etc. Cuando lo haces a largo plazo, ya en esa planificación está la conciencia, está el propósito. ¿Por qué quieres llegar a esas cifras? ¿Por qué quieres construir a esto? ¿Por qué quieres crear estos contenidos? ¿A cuánta gente tienen que llegar? Etcétera. Entonces, luego, a la hora de materializarlo, si no funciona, vas reajustando. Y sí que es verdad que hay veces que hay que jugar un poquito las reglas del juego y utilizar ciertas estrategias, pero siempre para mí, escuchando que... Para mí lo del fin justifica los medios es horrible, porque implica que tú puedes transitar caminos de energía totalmente negativa. Y para mí, cuando transitas caminos de energía negativa, a lo que llegas es a energía negativa. Es decir, tomas decisiones de ego y llegas a lugares de ego, tormenta, que no está mal, pero que es una tormenta. Entonces, constantemente es estar... Ay, espera, se me ha ido la idea que iba a decir. Sí, es constantemente estar escuchando desde dónde estás tomando esas decisiones, pero si estás planificando con anterioridad, no tienes esa necesidad de estar transitando los caminos del ego porque sabes a dónde quieres llegar, porque lo has hecho con conciencia y con esa planificación. De hecho, el círculo dorado que enseña Maribel, primero tienes que saber tu porqué como proyecto y después como año. Nosotros el año que viene, ¿cuál es el porqué que tenemos? ¿Cuál es la visión que tenemos? ¿Cómo lo vamos a materializar? ¿Y con qué en concreto? Entonces ya no es más difícil que se meta el ego porque esa planificación y esa estructura la has hecho a través de la conciencia. Hemos hablado ya del pilar del dinero. Vamos a hablar de la salud porque yo creo que tú tienes muchas cosas que contar. Ya no solo en tu experiencia personal, sino también en la gente que has entrevistado. Sí. Hemos visto que has estado con el propio Wim Hof en persona, lo cual es una locura. ¿Cuáles han sido estos aprendizajes que has tenido en este viaje de la salud? ¿Por dónde quieres empezar esta parte de la conversación? Tú mandas. Wow, súper potente. Claro, es otro de los pilares, es salud, dinero y amor. Para mí ha sido crucial porque yo llegué a un punto en el que no estaba bien de salud, no tenía casi nada de energía. De hecho, por eso empecé con el doctor Hosen, que le habéis entrevistado también. Porque yo me levantaba y no... O sea, yo siempre he tenido energía incombustible. De hecho, ha sido una de las lacras, porque en vez de hacerlo con mentalidad de abundancia y demás, era a base de machacarme yo y hacer lo que, no sé, 10 personas estarían haciendo. Llegó un punto en el que me quedé sin energía. Entonces ahí fue un replanteamiento. Y es que yo ya desde siempre arrastraba temas de salud de tripa. Tenía energía y tenía resistencia, como el que más, pero había cosas que no funcionaban bien en mi tripa. Llegó un momento cuando empecé los proyectos que estuve en 52 kilos. O sea, estaba muy, muy tal. Y fui tirando, pero llegó un punto en el que me levantaba por las mañanas y no tenía energía. Entonces ahí es donde tuve que poner más foco todavía. Y me di cuenta de lo crucial que es hasta el punto de decir, la salud es la mesa, que eso también lo comentó Gaby, la salud es la mesa sobre la que pones los demás. Claro. 100%, siempre primero salud, no pagar nunca con salud, porque todo lo demás viene después. Entonces, para mí ha sido un proceso constante de aprendizaje. Desde los 20 años así que empecé a tener estos problemas de tripa, o más conscientemente, empecé a cambiar mi alimentación y entonces constantemente investigar. Pero la lección más importante fue lo importante que es escucharse a uno mismo, para saber qué es lo que te sienta bien de comida, cuáles son las rutinas que te sientan bien, qué importante es que todos los días tengas tu rutina y tu setup matutino para darte lo que necesitas como cuerpo
y estar siempre escuchando, aprendiendo y también conectando con los médicos adecuados, porque claro, hoy día es muy fácil irse a médicos que no es que sean malos, pero que ahora mismo hay, en mi opinión, una visión sesgada de lo que es la medicina, a no ser que sea medicina funcional, como Dr. Josen o la doctora Belaustegui o el Dr. La Rosa o estos. Entonces, ha sido ir integrando todo esto a la vez que la parte de crecimiento emocional y espiritual. Para mí, mi terapeuta, Les Kroll, siempre me lo dice, lo sutil reina sobre lo denso. Es decir, lo sutil a nivel energético, emocional y todas estas cuestiones es lo que tiene un impacto directo sobre el cuerpo. Por supuesto, desde el cuerpo se pueden ayudar un montón de cosas, pero en la propia medicina funcional se sabe que cuando ya estás tratando los síntomas, estás como en una situación ya de, ostras, mensajes muy gordos, muy fuertes. El tema del origen está antes, está en un campo muy sutil. Por eso el tema de darte tiempo y invertir recursos en tu crecimiento personal y espiritual me parece el mayor regalo que te puedes hacer. A nivel de emprender, a nivel de salud, a nivel de relaciones, a nivel de todo, de todo. Y para mí lo que está teniendo más impacto a nivel de salud es meterme lo más profundo que pueda en el sótano. Que en el sótano que tenemos cada uno, que es toda esta parte inconsciente donde están todas las heridas, todas las codificaciones, condicionamientos. Porque desde ahí mueves piezas sutiles, que es como este dominó, no sé si habéis visto un vídeo, es un dominó que empieza con una pieza de 1 gramo. Pero la siguiente no sé si era como 0,7 veces más grande. Y así, hasta que es una pieza de 50 kilos. Así tal cual me parece el crecimiento personal y espiritual. Mueves una pieza que es nada, pero luego es una locura. Por eso siempre digo que es adentro. Es que es adentro. Y toda esa maraña de codificaciones, bloqueos, miedos, heridas, dolores, todo eso, haces clac, 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 clac y hace cloc, 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 cloc. Una locura. Y en mi salud pasó esto. Estuve de estar muy ahí en ego sin darme cuenta, de machacarme, etc. Ahora estar infinitamente mejor, muchísimo mejor. Gané creo como 14 kilos de peso. Mucha más energía, mucha más creatividad, mucho más disfrute, mucha más presencia, mucho más todo. Entonces, salud para mí al final deriva en crecimiento interior. Pero no dejando de lado todo lo demás, porque claro, si luego te estás comiendo Doritos todo el día, pues... ¿Cómo es tu rutina? Cuéntanos desde lo más sutil que haces por la mañana, incluso las meditaciones, ¿cómo haces todo al detalle? Lo voy variando porque será, no sé, los que les gusta la astrología dirán que es porque soy Géminis y muy aire, pero me gusta probar mucho y variar, me encanta. Pero sí que hay cosas que sí o sí las hago en el día. Y lo que ya he integrado, que para mí es como el día y la noche, es empezar el día con suficiente tiempo para mí. Por lo menos 1:30, pero si puedo 2 horas, mejor. Cuando ya me doy a mí todo lo que me apetece hacer y que lleva un montón de años sin hacer, luego ya el día es otra cosa. Entonces, por eso siempre lo importante de empezar por uno mismo. Si tú no tienes, luego no puedes dar. Entonces, empiezo levantándome. Hay veces que medito un poco antes de levantarme. Puedo decir alguna afirmación o alguna cuestión, pero como para ya entrar en una frecuencia. Y luego, de momento, me está gustando mucho leer nada más despertarme. Y lecturas que realmente me apetezcan, no de formación, de negocios y demás, sino lecturas que me llenen por dentro. Después de eso, me gusta mucho estirar, creo que es crucial estirar. Yo he hecho artes marciales, entonces me di cuenta de lo potente que es y cómo cambia el cuerpo cuando eres flexible. Si no, es rígido literal del cuerpo, pero rígido en la vida también. Y después hago 10 minutos de salud al sol, de yoga, porque es súper potente. También mi terapeuta me lo recomendó, pero es que en el yoga se dice 10 minutos de salud al sol al día y te quitas el 90% de enfermedades. Luego medito, suele ser un poquito, 10-15 minutos. Luego ya ducha y luego ya empezar poco a poco el día. Sí que lo que suelo hacer nada más en levantarme también es ir al exterior. O sea, salgo al jardín y que me dé la luz. Y estar descalzo en el suelo. Entonces luego ya empiezo el día a día y si tengo hambre como algo y si no ya como una vez al día. Como hacia las 4 o las 5, como una vez. Que me resulta como mucho más equilibrado todo. Entonces, entre medias de esas cosas, trabajo y luego ya a última hora algo que también me dé placer. Que últimamente está siendo hacer los reels para redes sociales porque me divierte mucho, pero también puede ser leer o simplemente meditar o relajarme. Creo que es crucial, o sea, el mayor regalo que te puedes dar es tiempo para ti. El mayor regalo. Nada material.
Podemos pensar que sí, pero ni redes sociales, ni comprar, ni nada. El mayor regalo es tiempo para ti. Porque es que es esto, es lo que te... Cuando te das cuenta de que está todo dentro, la mayor dicha está dentro. Entonces, el mayor disfrute también está dentro. La rutina va cambiando porque yo mismo he metido hábitos, he quitado... Sí. Claro, ¿cuáles son los hábitos que han permanecido? Seguro que ha habido 4 o 5 pilares que... Hostia, miras hacia atrás y dices, mira, he cambiado la rutina a veces, pero Sí. esto nunca ha faltado y esto nunca se ha movido. Sí. El tema de estirar y ejercicio, siempre. Para mí es básico, nada más despertarme, porque es que si no, no funciona. O sea, no, mi cuerpo no se despierta, etc. Y luego sí que es verdad que durante el día, aunque no es por la mañana, muy a menudo hago técnicas de respiración. Para mí es crucial y son súper potentes, de diferentes tipos. Entonces, esas cosas por lo menos, y salir al exterior y estar descalzo en el suelo, eso súper integrado. Mínimo eso. Cuando me voy fuera también es lo que hago. Y para resetear tu presencia, porque yo creo que es un reto de todos. Hostia, me he Sí. pegado todo el día pensando en automático. ¿Cómo haces para volver y estar en presencia? Claro, hay muchas cosas, hay muchas maneras. Las técnicas de respiración es lo más directo, pum, porque te lleva ahí. Vale. Pero cuando ya tienes una práctica, simplemente dejarte un espacio de estar sentado o en posición de meditación o tumbado, ya está. Simplemente dejar un espacio. No sé si habéis visto o habéis escuchado esta metáfora de que se utiliza mucho en budismo, de que cuando tienes el agua revuelta está todo embarrado, o sea, está todo mezclado con la arena. Y simplemente esperas y el barro va cayendo al fondo. Entonces es simplemente esperar. O sea, es que muchas veces es simplemente eso. Y piensas, ya, pero es que meditar no veo mucho tal. Es que simplemente que lo hagas. Es simplemente que estés ahí y que aprendas a no estar tan en la cabeza para que las aguas se puedan calmar. Cuando haces eso, ya está, es que no hay que hacer más. Total. Y luego hay muchas cosas. Hay meditaciones energéticas, hay muchos temas. Sí que muchas veces hago eso. Hice un reel de cuando somos muy mentales y cuando estamos tan aquí y no tenemos unas indicaciones que no sabemos llevar la energía a otras partes para estar en meditación y que se calmen las aguas, viene muy bien la órbita microcósmica, que esto es de taoísmo. Es una de las cuestiones básicas de taoísmo. Es que nosotros tenemos un flujo de energía desde abajo, desde el chakra raíz, o bueno, el perineo, por detrás por la espalda, después por arriba, después por aquí, por la nariz, toca el paladar, si tocas con la lengua el paladar se cierra, y luego baja por aquí hasta abajo del ombligo, unos 4 dedos, que es el Tantien, que es como nuestra pila. Entonces, ¿qué ocurre? Que como somos energía, es muy fácil que estemos aquí, sobre todo en Occidente, estamos todo el rato en la cabeza, todo el rato. Entonces, claro, luego quieres parar y no puedes, porque la cabeza está como una dinamo ahí dando 1000 vueltas. Entonces lo que yo recomiendo es ver lo mínimo de órbita microcósmica para que puedas sentir este flujo de energía y que lo lleves desde la cabeza como si cayese agua hacia aquí, hacia abajo. Entonces vas viendo como si cayese. Entonces lo sientes como... y a veces cuesta, pero lo vas practicando y simplemente vas sintiendo, no hace falta forzar, vas sintiendo como va cayendo un flujo de energía hasta aquí debajo del ombligo. Solamente haciendo eso, hay gente que ya directamente consigue quedarse dormida después de estar horas ahí dándole a la cabeza. Y es porque está todo el voltaje aquí. Somos energía, entonces llevamos todo el voltaje aquí y dices, me paro a meditar y estoy peor porque me pongo más nervioso. Claro, porque está todo el voltaje ahí. Si consigues llevarlo hacia abajo, es una meditación muy sencillita, cambia radicalmente. Incluso empiezas a respirar de otra manera, se te relaja el cuerpo. Sí, eso es lo que diría. ¿Qué tal con Wim Hof? ¿Cómo fue ese? Bueno, ya no solo con él en persona, luego lo comentamos, pero más con su metodología, ¿no? ¿Cómo la descubriste y por qué la decidiste probar en tu rutina? La verdad que no me acuerdo cómo la descubrí, algo vería por ahí. Pero empecé a probar, a mí me encanta probar de todo. Creo que es crucial eso, escuchar los mensajes, te llegan cosas, las pruebas, las pasas por tu experiencia y ves si te sirven. Entonces empecé a probarlo y a mí me servía brutal. Sentía que había algo ahí muy potente. Entonces, como yo en esa época estaba además bastante flojo de energía, si no hubiera integrado esto, yo había momentos que ya empieza el dolor de cabeza, dolor de cuerpo, falta de energía, y yo probaba las respiraciones y era un reseteo, era como haber dormido y haberme despertado nuevo. Entonces yo, como vi tantos resultados, empecé a hacer vídeos de él. Se hicieron muy conocidos los vídeos, casi todo el mundo me conocía a través de esto. Y entonces dije, bueno, pues voy a probar a entrevistarle. Le escribí y aunque suele tener una agenda muy cerrada, justo coincidió que nosotros el equipo íbamos a Pirineos y él tenía retiro en esos días en Pirineos. Entonces, estas causalidades de la vida, le entrevisté ahí y muy guay. Sí que es un personaje muy peculiar, claro, es muy peculiar. Pude percibir ahí su energía, es una energía muy fuerte, tiene una misión muy potente
También pude percibir sus heridas, como todos que tenemos heridas. Y lo que voy viendo a lo largo de los años es que él transmite esta herramienta por cómo es él, porque es como cada uno genera una realidad, cada uno es como si viviera en una dimensión. Entonces, para él, para su paradigma de vida, encaja mucho. Para muchísimas millones de otras personas sí, también. Y está comprobado incluso por la ciencia que funciona. Sin embargo, depende de cada uno y del momento en el que estés, creo que hay diferentes técnicas que pueden ser más adecuadas. Porque es una técnica muy fuerte, muy pum. Entonces, y a mí hay veces que no me ha sentado bien. La he hecho miles de veces, pero... ¿Podrías detallar un poco más cuando hablamos de la técnica para la gente Sí. que no está conectada con el tema de Wim Hof? Básicamente tiene 3 pilares, que es técnicas de respiración, meditación y exposición gradual al frío. Él ha batido un montón de récord Guinness, estuvo 2 horas bajo el hielo, no le cambió la temperatura corporal, bueno, una locura, ¿no? ¿Qué dices? Escaló el Himalaya en bañador. Sí, o sea, Madre mía. una locura. Entonces está claro que funciona y a él le inyectaron una endotoxina que con otros miles de pacientes les daba síntomas de fiebre, enfermedad y demás, y a él no le pasó nada. Él dijo que lo podía replicar en 12 discípulos apóstoles. Entonces se lo enseñó en una semana, hicieron el experimento y tampoco tuvieron ningún síntoma. Cuando es algo, era una E. coli, una bacteria, no sé qué. Entonces está claro que funciona su método. Entonces la pregunta que me habéis dicho... Es detallar el método, sí, cómo es. eso es. Entonces, las respiraciones es coger aire como si fuese un tragar aire muy fuerte, en plan... Entonces, se trata de primero tripa, luego costillas y luego pecho. No hace falta darle mucha vuelta a la cabeza. O sea, no hace- ¿Cómo se hace exactamente? Luego te quedas quieto, ¿no? no hace Tira falta... la espalda. O sea, piensa como si fuese una ola. Entonces no hay que forzar luego, pero es como... Ah, vale. Eso es. Entonces, tampoco hay que pensar mucho porque no hay ni bien ni mal. O sea, simplemente coger mucho aire. Pero la manera más potente de coger mucho aire es primero tripa, luego costillas y luego... Si lo hacéis 3 veces, vais a ver que os medio mareáis. Sí, hostia, la cabeza no te va. Sí. Entonces, coges aire así, pero luego sueltas, dejas salir el aire. Repites 30 veces. 30 veces. Sí. Mareado, ¿no? Sí, un poquito es normal, te pueden salir la tetania. Tetania es como que se te ponen los músculos así, pero no es peligroso. Eso nos pasó una vez. Nos pasó una vez, Sí, sí. nos pasó una vez. Haciendo ejercicios. Porque nos ¿no? hicieron ¿Sí? una guía de respiración que yo creo que tendría metodologías parecidas. Sí. Nos empezaba hormigueo en el cuerpo, como pinchacitos. Claro. La mano se te empezaba a poner así. Sí, yo le llamo el Spiderman porque te Es una pones así. locura, ¿eh? Pero ¿cómo puede pasar eso por respirar? Es que no me explota la cabeza. ¿Has investigado cuál es la explicación Claro. biológica detrás? Sí, es porque el CO2 para nuestro cuerpo es súper importante y con esta técnica lo que haces es dejar muy poquito CO2. Metes todo oxígeno. Por eso hay como ese agarrotamiento y esas cosas. Incluso, bueno, nosotros que en los retiros hacemos muchas técnicas de respiración. Hacemos incluso respiración holoscópica, que es mínimo 1 hora haciendo respiración así. Así 1 hora. 1 hora. Sí, mínimo. Hacemos muchas técnicas. También Pero ¿y qué pasa ahí? Eso lo desarrolló Stanislav Grof como alternativa al LSD cuando se prohibió. Entonces lo que tienes es un viajazo para poder profundizar y para poder ver qué ocurre en tu inconsciente, en tu sótano. Son herramientas de terapia. Wow. Entonces con Wim Hof, cuando no lo has O hecho sea, nunca... acabamos de regalar una droga para la gente, ¿no? Sí. ¿Algún zumo en clase aburrido? Yo lo hubiera probado en clase. Que si me pillas en la universidad, aburrido ahí, hubiera dicho, hostia, voy a probar ahí. Veniros al retiro y probáis porque hay respiración de trance inconsciente, 2 sesiones, y respiración holoscópica. Quien no haya probado las respiraciones, que pruebe, es una herramienta espectacular, espectacular. Son viajes. Y totalmente, o sea, no hay peligro, salvo que estés embarazada o tengas algún tema grave cardíaco o tensión súper alta, cosas así. Es como hacer un deporte intenso, o sea, si puedes hacer deporte. Entonces, es brutal. Bueno, ya si queréis me preguntáis más, pero con lo de Wim Hof, si no lo has hecho nunca estas cosas, te puede pasar simplemente con esta serie de 30 respiraciones. Tú haces esto y luego cuando sueltas, la última vez, te quedas en apnea. O sea, no coges aire. Y esto es importante porque ahí empieza a regularse oxígeno y CO2. Y aquí está donde ocurre la magia. Cuando pasa ya un tiempo y tú ya necesitas respirar, aguanta un poquito, porque para mí la clave de Wim Hof es cómo consigues tomar conciencia de los procesos automáticos del cuerpo.
cuando no respiras y tu cuerpo intenta respirar, cómo pones conciencia ahí, cómo controlas tú tu cuerpo. Y entonces, en ese control de cabeza, o bueno, de tu ser respecto a tu cuerpo, ahí está la magia. Con el frío es lo mismo. Con el frío todo el mundo, ay, 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 y se meten y es como, ay, no puedo, no puedo, no puedo. En el hielo. Justo eso es el aprendizaje. Por supuesto también entrenar el cuerpo a nivel físico, porque es muy bestia lo que haces ahí en el hielo. Pero el meterte en la ducha fría, yo todos los días me ducho con agua fría. A veces empiezo con fría, luego caliente y luego fría, pero bueno. Ese momento de presencia total, donde dices, estoy sintiendo un frío extremo, pero estoy en calma, esa es la clave para mí del método Wim Hof. Porque es lo que luego llevas a tu día a día y metes esa presencia en todo. Hay dramas, no pasa nada, haces pum. Y entonces es como, te conectas y estás en total presencia. O decisiones difíciles, pum, es la clave. Para mí la presencia es una de las herramientas clave de la vida. Y para mí el método Wim Hof, aparte de todas las otras cosas que tiene, claro, la clave es esto. Con las respiraciones, entonces, estás ahí en apnea, después de haber echado el aire. Cuando ya realmente sientas, no hace falta forzar, pero cuando ya sientas que hay que respirar, coges y aguantas en apnea, pero en inhalación, unos 30 segundos o algo así. Tampoco hace falta forzar. Y aquí es interesante porque supuestamente se activa la energía Kundalini. Pero bueno, no hace falta meterse en temas muy complicados. Simplemente que tú sientas como si te estuviera subiendo la energía y empiezas a sentir como hormigueos, te sientes de otra manera, sientes la cabeza de otra manera. Esas 30 segundos, luego echas. Entonces, las 30 respiraciones, sueltas, apnea. 1 minuto, 2 minutos, lo que tú necesites. Coges aire, apnea. 30 segundos, sube la energía y sueltas. Y eso es una ronda. Lo haces 3 veces y ahí tienes la técnica. Y entonces, después de hacer eso es cuando te puedes meter en el río. No es necesario que vayan unidas. O sea, yo la exposición al frío la hago independiente de la respiración. Ah, vale. Pero sí que es verdad que como cuando te metes en agua fría te sale este impulso de... Sí que yo suelo hacer alguna respiración cuando me meto en el frío. Pero como esto te marea bastante, estas respiraciones te pueden marear, es mejor no hacerla en agua, porque si te mareas en el agua, pues hay peligro. Entonces, para mí lo mejor es hacerlo tumbado en la cama. Y luego la exposición al frío la hago en otro momento. Madre mía, qué locura. Y, Sí. y él, o sea, menudo viaje, ¿no? Aprovechando que no hemos podido entrevistarlo a él, pero tú lo has entrevistado, vamos a utilizarte un momento. El qué ha pasado en su vida para que le dé por hacer eso, ¿no? ¿En qué momento descubre esa metodología? ¿Por qué conecta con eso? ¿Por qué decide dedicar su vida al frío, a la respiración? Seguro que pasa algo muy trágico, ¿no? En su vida. Claro. Él tenía una mujer que era de Navarra. Él es holandés, pero su mujer era de Navarra. ¿Qué me dices? Sí. Fíjate. Y tenían varios hijos. Y yo creo que ya estaban viviendo en Holanda y demás. Pero su mujer pues debía tener algunos temas y entonces se tiró de, no sé si era un 8º piso o algo así. Joder. Y entonces Ostras. se suicidó. Él la quería mucho y entonces se quedó solo, no tenían dinero y con los hijos, cuidando a los hijos. Él entró en muchísimo sufrimiento. Entonces, pues lo que decíamos antes, por lo que sé, algunos tenemos que recorrer los caminos de las tormentas y otros de las puertas luminosas. Y entonces él escuchó el mensaje, utilizó esto, estuvo buscando por todo el mundo, diferentes disciplinas, religiones, prácticas espirituales, de todo, pero nada le servía para aliviar ese dolor que tenía. Pero él iba escuchando y él quería solucionarlo. Entonces, un día, imagino como, incluso con un poco la idea de autolesionarse, no lo sé, esto es cosa mía, se metió en el agua helada. También porque es una práctica en la que en muchos sitios se hace, ¿no? Entonces, y él ya había estado estudiando en otros lugares, ¿eh? Él había estado en India, en un montón de sitios. Entonces, al meterse ahí en el frío, entró en presencia total. Y esto es lo que os decía. Cuando entras en presencia total, no estás en la cabeza. No estás en los miedos hacia el futuro. La cabeza es miedos hacia el futuro. No tendré suficiente, ¿qué va a pasar? ¿Conseguiré esto? ¿No soy suficiente? Todas estas cosas. Miedo, 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 miedo. Y en el cuerpo, las emociones te llevan hacia el pasado. Me pasó esto, mal, 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 triste, depresión. Hacia adelante es ansiedad, hacia atrás es depresión. Entonces, cuando estás en total presencia, ya no estás en tu personaje de videojuego ego que estamos aquí con los miedos hacia adelante y con las depresiones hacia el pasado, sino que estás en total presencia y como que puedes hacer boom, que esto es de lo que habla Eckhart Tolle, que es muy potente. No sé si conocéis el libro de El poder de la hora, os lo recomiendo un montón. Es como el manual de cómo estar presente. Vale. Es muy bestia. Entonces, cuando consigues estar presente, de repente es como que te separas y dices, yo no soy esos pensamientos.
yo no soy ese dolor, no es mío. Es mi personaje y por algo me viene aquí para poder usarlo, pero no es mío. Entonces yo creo que él, al meterse en el frío, sintió esto. Como sintió esto, dijo, vale, que hay algo. Y él decía que su maestro, era el frío, que su maestro era el frío. Entonces empezó a explorar, y yo creo que lo que hizo fue mezclar la técnica de Tumo. Si no me equivoco, es en Tibet. Hay los monjes que utilizan esta práctica del fuego interior, se llama Tumo. La que hacen así, ¿no? Lo de que empiezan a empujar con bolas de fuego. Bueno, él lo hace como para entrar en calor y eso. Vale. Pero lo que hacen... De hecho, la empresa de Wim Hof se llama Inner Fire, o sea, el fuego interior. Tumo es fuego interior. Y lo que hacían estos monjes es despertar tu fuego interior por medio de respiraciones, por medio de meditación y por medio de exposición al frío. Estos monjes, la práctica o el test que tenían era ponerse en invierno en el exterior, incluso nevando, con una toalla mojada y tenían que secarla con su calor interior. Y sin nada más, sin ropa. Qué guapo la prueba, ¿eh? Entonces ahí has despertado el fuego interior. Hostia. Y es lo que Wim Hof mezcla con lo que él descubrió del frío y con cómo lo mezcló con la ciencia, cómo lo llevó a las universidades, cómo se convirtió en un showman y lo llevó a Occidente. Ese es un poco el resumen de él. Y de todos estos hábitos que has probado, ¿cuál es el que compras? Porque al final hay tantos y ahora casi se pone tan de moda que hay muchísimos y no sabes por dónde tirar. Y sí, bueno, de hecho es el debate que siempre tenemos en este podcast, claro, que hemos traído a miles de personas, a 200, pero con miles de ideas. Y la gente no sabe hacia dónde tirar. ¿Qué hábitos compras? De decir, oye, pues yo el agua fría así, meditar de esta manera. ¿Cómo le recomendarías a las personas? Es que es muy importante que cada uno pase todo lo que escuche por su filtro. Porque claro, literalmente yo percibo, a mí me gusta mucho la metáfora del videojuego. En muchas culturas ancestrales se decía que esto es como un sueño, estamos en la mente en el sueño de una mente superior, y entonces, bueno, Matrix, estas cosas, ¿no? A mí me encaja mucho esto como un videojuego. Entonces, en ese videojuego cada uno está jugando con un personaje, en un juego. Entonces, las reglas de uno no tienen por qué ser para nada las reglas de otro. Por eso creo que es súper importante que cada uno filtre. Por eso está muy bien que haya muchas herramientas. Pero las que a mí me sirven en concreto, el tema de la meditación y la presencia e ir hacia adentro, para mí esto es crucial. En el día a día, darme estos espacios en los que las aguas se calman y yo puedo conectar con algo más allá de mi cabeza y mis emociones, para mí esto es crucial. El tema del frío es inmediato. O sea, y sobre todo en los días que a lo mejor tengo que tener la cabeza más fresca como ahora para charlar y esto, o sea, ducha fría, es que está clarísimo, porque funciona muchísimo. El tema de comer menos, comer realmente lo que debemos comer, crucial. Yeah. Hay unos libros que para mí son magia, que son de Wallace Wattles, son de 1900 algo. Es La ciencia de hacerse rico, La ciencia de estar bien y La ciencia de ser grande o de ser grandioso. Esos tres me parecen brutales. Y resumen las cosas de la vida de manera muy sencilla. Respecto a la salud, él dice, bueno, no solo él, un montón de gente, además viene de la Biblia, comemos muchísimo más de lo que hace falta. Comemos por vacío emocional. Yo me doy cuenta de que, y de hecho la gente me dice, ¿pero comes una vez al día? Y yo, sí, como una vez al día y a lo mejor si tengo hambre desayuno un yogur y poco más. Y estoy bien, o sea, estoy ganando más peso que nunca. Crucial comer cuando se tiene hambre de verdad. Crucial. Así te quitas un montón de temas. Te quitas niebla mental, te quitas falta de energía, te quitas falta de creatividad, te quitas todo, te quitas enfermedades, de todo. Comer cuando de verdad se tiene hambre. ¿Que estás 3 días y no tienes hambre? Pues no comas, ya está. Y apetito no es hambre. Es decir, cuando la mente te dice, ay, es que tengo un poquito... No, eso no es hambre. Hambre es cuando incluso te baja la energía y dices, jolín, y tienes aquí un vacío que dices, ya, voy a comer. Crucial. Para mí eso es crucial. Incluso casi que a veces da un poco igual que comas si haces esto, porque no estás sobrecargando el cuerpo y le permites entrar en modo de reparación y de limpieza. Sacar toxinas, limpiar el colon. En la India esto está... Bueno, en la India es el dicho ancestral. Los yogis son los que comen 3 veces al día y se les considera enfermos. Los bogis son los que comen 2 veces al día y son los que aman la comida. Y los yogis son los que están en armonía y en equilibrio y son los que comen 1 vez al día. Hostia. Esto a mí me parece que te quitas... ¿Y cómo eliges la hora? Si comes 1 vez al día, ¿qué hora pones? Claro, aquí cada uno lo que le vaya bien. A mí no me viene bien, por ejemplo, comer mucho y luego ponerme a trabajar. Porque es eso, es que inevitablemente hay energía que se te va a procesar todo eso. Entonces, si como algo por la mañana es muy ligerito. Es eso, un yogur con algún huevo ahí batido o algo así y ya está.
Si no, nada. Y entonces, cuando ya he quitado el grueso del día, cuando ya he volcado todo lo que tenía que volcar de mí del día, ahí ya como. Y es como, vale, ya está. A las 4 o así es cuando a mí me viene bien. Vale. Y porque dejas un montón de horas luego hasta la cena. A mí me sentaba muy mal, por todo esto que os digo de tema de salud, me sentaba muy mal cenar a las 9 y luego irme a dormir. Y eso que a las 9 es pronto en España, ¿no? No. Pero eso de irte a la cama con la tripa llena no tiene sentido. Y Una locura. ninguna disciplina lo recomienda, ¿no? Entonces, si comes a las 4 o 5, luego tienes hasta las 10 o unas 5 horas, hasta las 11, 6 horas. Y luego sí que sigo haciendo cosas, pero ya a otro ritmo. Ya más relajado o lo que sea. Y es que de verdad que no hace falta más. O sea, es que, Total. bueno, cada uno según lo que... Si estás ganando mucha masa muscular, te dedicas a algo de deporte, claro. Según tú. Por eso digo que es muy importante que lo filtres. Pero que es que comemos por rutina, o sea, porque toca. Y ahí, si arreglas eso, te quitas un montón de temas. Eso, con lo de tiempo para ti mismo, para ir hacia adentro y trabajo interior, y el tema de las duchas frías y las respiraciones, yo diría que son de los temas más potentes para mí. Yo definitivamente soy un boogie porque me mola mucho comer. ¿Te gusta? No creo que llegue nunca a ser un yogi, pero bueno, quién sabe. Sí, quién sabe. Cuando tú hablas, por ejemplo, de lo del videojuego, has estudiado filosofía al final, Sí. ¿tú hasta qué punto te lo crees esa parte, no? De decir, hostia, ¿hasta qué punto la realidad es realidad? Porque claro, seguro que tienes argumentos para defender ambas teorías, ¿no? La teoría de Sí. que esto es una simulación y la teoría de que todo es verdad y como creemos todos. Sí. Aquí ya, pues esto es como lo veo yo y como a mí me encajan las cosas. No soy el único que lo dice y hay muchas disciplinas que lo dicen. De hecho, hasta está la teoría de la simulación, desde física cuántica además, Claro. de que, o sea, tal cual, ¿no? Un ejemplo muy divertido es que realmente los átomos no tienen ninguna posición concreta, lo sabéis, ¿no? Son como una nube, pero, los electrones dentro del átomo no tienen una posición concreta, son como una nube de posibilidades hasta que los observas. Cuando los observas, se cristalizan en una posición. Entonces, Hostia. hay gente que dice que esto es muy similar a cuando estás jugando un videojuego y hasta que no vas a un área, no se renderiza, porque no tiene sentido. Entonces, es como, hay como mini pruebas de que esto podría ser una simulación en ese aspecto. Y bueno, la física cuántica es que dice cosas tan locas que, bueno, ya habéis traído a gente también de No, esto, pero por favor. En plan, si esto es el objetivo, es que darle la mente a la gente. Bueno, no, o sea, temas tan locos como que partículas que es el entrelazamiento cuántico, partículas que han estado en conexión una con otra, por ejemplo, electrones, los llevas a puntos distantes de la Tierra, o sea, puntos opuestos de la Tierra, y si modificas una, se modifica la otra, de manera instantánea, como si no hubiera Sí. espacio-tiempo. Entonces, por eso se dice que personas que han estado muy vinculadas la una a la otra, se van a puntas diferentes de la Tierra y lo que le pasa a una la siente a la otra de manera instantánea. Madre Entonces, mía. esto da pie a cosas que ahí yo no puedo comentar, porque no lo sé. Tema de telepatía y cosas así. Pero porque hay gente que dice que no, esto ya no se puede extrapolar, porque ya no es ciencia. Pero el caso es que el fenómeno de entrelazamiento cuántico está ahí, ¿no? Así que cosas muy locas como esta sí que te puede dar pensar qué es real y qué no es real. Y luego en filosofía es que estás todo el rato tirando por tierra mil pilares que creías que eran inamovibles de la vida. Y luego si te vas, por ejemplo, a la filosofía Vedanta en India, ellos dicen que esto no es real, que esto es maya, esto es una ilusión, esto no es real. Entonces, no es real, pero es real como un videojuego. Es decir, tú cuando juegas un videojuego, el videojuego no es la realidad que vives luego, pero el videojuego está ahí y es real, y lo estás jugando. Y tienes las emociones. Qué locura. Entonces, por eso para mí es la mejor metáfora, porque a mí me pasó una cosa que por ver la realidad virtual me dio por ahí. Yo nunca he jugado a videojuegos, pero me gusta investigar y tengo por investigar. Entonces me compré la realidad virtual y me lo puse y era como una locura, porque es que parecía de verdad, parecía tal cual. Y entonces luego terminé, me quité las gafas y dije, uy, ¿y ahora cómo me quito estas otras? O sea, esa sensación de que esto tampoco era real. Y si lo mezclas con tema de experiencias cercanas a la muerte, como está contando ahora mucho San Segarra, ¿no? O Raymond Moody con todo lo que hizo de todos estos temas, o eso, la filosofía Vedanta, que esto es maya y que realmente estamos en el sueño de la mente divina, que es Brahman. O en Cábala lo mismo, en China también hay cosas similares con el budismo. En América, los nativoamericanos también tienen una cosa similar, que es un sueño dentro de una mente, no sé qué. En el Kybalión, no sé si os suena un libro que supuestamente explica las reglas del juego.
que lo escribió Hermes Trismegisto, un personaje muy raro en Egipto hace muchos años. El primer principio de cómo funciona esta realidad dice que es el principio de mentalismo, de todo es mente, todo es mente. Matrix sería como una visión un poco amorfa de qué sería esto, de que la realidad es en parte real, pero en parte no. Entonces, en mi experiencia es así. Claro. O sea, a mí muchas veces me da la sensación de que esto es real, pero no es real, como un videojuego. Y por eso hay cabida a que ocurran cosas que dices, esto no se puede explicar con la mentalidad que deja esto fuera, que no permite. Y una cosa muy importante que a mí me gusta comentar siempre es el tema del esteticismo. Yo utilizo mucho el esteticismo puro como herramienta. Es decir, no quedarse ni con el sí ni con el no, porque mucha gente que esté escuchando esto dice, pues esto son locuras, son chorradas, ¿no? Pero una mente científica nunca haría esto. Un científico de verdad nunca hace esto. Nunca se queda ni con el sí ni con el no. Cuando tú vas con el no de frente, es dogmatismo. Porque no tienes una experiencia directa, estás diciendo que algo no puede ser. Sin embargo, un científico siempre está, bueno, escucho. Cuando tengo una experiencia directa, diré sí o no. Qué locura. Entonces, por eso, con estas cosas que sean muy locas, tema espiritual y demás, a mí me parece súper importante, sobre todo en la época en la que estamos, que hay muchas conspiraciones, muchas cosas muy locas, no creerse nada, pero tampoco ser dogmático. O sea, tú lo escuchas, lo dejas ahí y cuando tengas experiencia directa de eso, lo pruebes o lo veas o lo que sea, ya puedes decir si sí o si no. Pero si no, mi sensación es que nos perdemos cosas enormes. Como decía Tesla, que la ciencia se está perdiendo cosas gigantescas. El momento en el que se decida a estudiar temas espirituales, crecerá o evolucionará en pocos años lo que no ha hecho en miles. Eso lo decía Nikola Tesla, que ya sabemos el impacto que ha tenido en nuestra vida, ¿no? ¿Y qué significa para ti la muerte? ¿Cómo te la imaginas? Uf, qué preguntas potentes. Y espera. Que acabamos de empezar. Os puedo hacer una demostración de cómo es morirse y así podéis ver. No. Análisis prácticos no. Aquí yo lo mismo, hasta mi experiencia, lo que yo he podido percibir. Pero claro, hay un punto en el que la experiencia de cada uno, ya está. Entonces lo demás es misterio. Así que para mí, con todo lo que yo he experimentado, lo que yo he hablado con otros maestros y lo que yo he leído de otros maestros, me encaja mucho esto del videojuego. Ahora mismo esto es un personaje, Claro. pero hay una parte de nosotros que no muere y que puede tener otras vidas, que pasadas, simultáneas, no sé, eso ya es otra cosa, pero sí que me da la sensación, por cosas que he vivido, de que esto es como un avatar, un personaje de videojuego que hemos cogido con unas cualidades, con unas heridas, con unas herramientas, no sé qué, para experimentar una realidad. Y esa realidad podríamos decir que es la realidad del todo, es decir, como si fuese Dios, que esto también se dice en muchas situaciones, en muchas culturas, que es como si Dios se individualizara para, por medio de todas esas experiencias, poderse conocer a sí mismo. Porque si él está en el todo, esto ya nos estamos metiendo un poco en temas de filosofía, pero si está en sí mismo, si es uno, no puede observarse a sí mismo, porque no tiene dos puntos de vista. ¿Cómo? ¿Puedo decir eso? Si está en sí mismo. Si Dios no se divide en una multiplicidad de realidades, ¿vale? Entonces está como contenido en sí mismo. Es decir, imagina, en geometría sería un punto. Un punto no se puede observar a sí mismo, porque claro, es uno. Sin embargo, cuando se divide en dos, ya hay otra perspectiva desde la cual observarse a sí mismo. Por eso la polaridad. Por eso esta realidad sería polar. Claro. Para que podamos experimentar y podamos observar. Entonces nosotros seríamos como mini gotitas, por decirlo así, de Dios, que experimentan la realidad desde otro punto de vista, para que Dios se pueda conocer a sí mismo. A mí, bueno, me parece muy interesante, no tengo experiencia directa de esto, pero sí que me parece que puede encajar. Y entonces, respecto a el camino de uno mismo y que es la muerte, sería como si nosotros fuésemos siendo partes de Dios que se meten en cuerpos diferentes y en vidas diferentes para vivir historias diferentes y tener un conocimiento mucho más amplio de qué es Dios o qué es la realidad. Madre mía. Esto es lo que a mí más me encaja, pero luego a nivel individual sí que la sensación, porque esto es subjetivo, la sensación que yo tengo es de que esto es eso, es real pero no es real. Entonces desde ahí se pierden miedos. Sí. Se pierden un montón de cosas. Nada es tan importante. Ni siquiera la muerte es tan importante. Es parte de todo. Cuando estudiáis filosofía, ¿se llega a este tipo de planteamientos? ¿O eso es porque tú eres una persona curiosa que te has metido a ti mismo en planteamientos así?
Sí, o sea, en concreto esto no recuerdo haberlo leído en ningún filósofo occidental, porque en Occidente hay mucha mente, aunque también hay parte de crecimiento espiritual, o sea, sí, es crecimiento espiritual y demás, pero en general la filosofía occidental ha producido mucha locura. Es lo típico de los filósofos locos, que acababan locos. Eso justo iba a decir eso, que digo, la depresión, la locura tiene que estar al lado. Claro, porque para mí el problema de la filosofía occidental es que se ha separado totalmente de espíritu, de alma. Entonces es como, ¡fum!, solo cabeza. Y sí que hay algunos autores que a mí me gustan mucho, pero la sensación es como de si hubiera habido un corte, que con Descartes esto pasó, ¿no? El tema de, por un lado, cuerpo, por otro lado, todo separado, ¿no? Entonces, en ese corte es como si hubiéramos focalizado toda nuestra energía en la cabeza. Y como no somos solo eso, pues temas mentales, problemas mentales. Pero yo luego sí que, aparte de todo esto, sí que he estudiado muchas otras cosas de filosofía oriental y luego el propio camino de autoconocimiento y de terapia que he hecho, que es eso, meterse en el inconsciente. Entonces, desde ahí sientes cosas, experimentas cosas que es que van más allá de lo físico. Claro, es que si no es como que sientes, pero ¿para qué existimos? Como que empiezas a sentirte ya como insignificante y cada vez empiezas a hacer el zoom out y dices, madre mía. Sí. Entonces es cuando yo creo que entras en un poco en esta locura de decir, no voy a hacer nada en mi día a día, claro. Porque ¿cómo voy a...? O sea, haces tanto un 0,5, digamos, que cuando quieres hacer un por 6 no puedes actuar, porque dices, ¿esto qué sentido tiene hacer esta conversación? ¿O qué sentido tiene hacer todo, no? Por eso hay filósofos que acabaron en el nihilismo, o sea, nada tiene sentido, ¿no? Pero para mí es eso, para mí es por un estado de desconexión total. Porque cuando tú conectas contigo mismo y con todo, con la vida, no te sientes así, te sientes pleno, te sientes muy bien. Te sientes como ese personaje de videojuego que qué suerte que estoy viviendo esta aventura. Y qué loco y qué divertido y vamos a disfrutarlo. Claro. Y voy a hacer cosas desde esa perspectiva, no desde la obligación, que si no sé qué, que esto es una mierda, que esto no sé cuántos, que es muy fácil caer ahí. Entonces, sí, para mí ese camino es súper importante tenerlo en mente. Por mi parte, poco más. No sé, ha sido como más filosófico de lo que me esperaba. ¿Qué le dirías a una persona que entraba aquí? Que igual muchos han entrado pensando que íbamos a hablar de cámaras. Sí. Pero ¿qué mensaje le darías después de todo el recorrido que llevas de emprendimiento, de espiritualidad, de salud? ¿Cómo lo resumirías? Claro, resumirlo sería la charla completa esta, pero el tema del escepticismo a mí me parece crucial. Porque mucha gente se cree escéptica, pero realmente es dogmática, porque va con un no por delante. Es como, ¿todo esto de las energías? No. ¿Todo esto de que somos más que un cuerpo? No. ¿Todo esto de que puede haber más cosas en la realidad? No. ¿Que puede haber vida en otros planetas? No. Es un no. Entonces tampoco un sí, porque es muy fácil caer en el sí dogmático. Como sí a todo, como en Windows, ¿no? Entonces, para mí es crucial esto. Es crucial el escepticismo. Ni sí ni no. O sea, no te abraces ni al sí ni al no, porque si se hace es por tema de ego, o por miedos, o por querer sentirse parte de algo, o... No, tú observa tu camino, cuál es tu realidad, y cuando vayas teniendo experiencias directas, entonces ya puedes decir, pues para mí sí, o para mí no. Por tanto, cuando alguien como yo, incluso cualquier persona, o por muy tal que sea, te diga algo, quédate con la cosa intermedia, ni sí ni no. Cuando tú ya lo compruebes con tu vida, con tu experiencia, dices, vale, para mí no, o vale, para mí sí. Y aquí es herramienta bestial para recorrer tu camino. Porque entonces no estás adoptando nada de nadie que no te pega a ti, que no es parte de tu vibración. Qué bueno. Y dejas de cometer este error que cometemos, que es como si nosotros fuésemos como una orquesta que suena de una manera y con un instrumento que suena de una manera, meterle un instrumento de otra cultura que tiene otra frecuencia y que no pega nada, que es que está ahí como chirriando. Y esto es lo que hacemos muchas veces en nuestra vida. Por eso estamos en desarmonía todo el rato, porque metemos cosas que no pegan nada. O sea, son notas, sonidos totalmente diferentes con nosotros. Y ahí está todo el problema. Enfermedad, depresión, falta de abundancia. Entonces, si todo el rato escuchas y este escepticismo de, vale, escucho, para mí sí, para mí no, la vida es otra. O sea, la vida es bestial. Y el tema de ego y esencia, para transitar los caminos diferentes, también me parece crucial. Me ha parecido interesantísimo, de verdad. Vamos, esto ha sido una conversación de café de estar muchas horas. Sí. Espero que a la gente le haya gustado mucho esta conversación. Ya sabéis, si os molan estos temas, también ponedlo por los comentarios. Incluso poned
¿cuál ha sido la parte de esta entrevista o de esta conversación que más os ha gustado? Por conoceros un poco más, que pues saber qué temáticas os gustan más que tratemos, qué temáticas os aburren más, lo que queráis, pues poder conoceros mejor. Y os pedimos simplemente un pequeño favor, y es que os suscribáis, porque cuanto más grande se haga el programa, pues al final más motivados estaremos nosotros, el equipo que hay detrás que hace todo esto posible. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós, muchas gracias por estar aquí. Chao. La vida no te da lo que quieres, la vida te da lo que necesitas. ¿Por qué es esta frase, Juan? Esta frase es muy bonita y creo que está dentro de un libro que ahora hablaremos, y sobre todo también cuenta un poco la historia que nos contó Mago More en el podcast, que es sobre Cronos y Kairos. Cronos, para que lo sepas, es el dios del tiempo, y Kairos, digamos, que More lo explicaba así, es un tío calvo con 2 pelos, que es un poco el de las oportunidades. Cronos siempre está, siempre existe el tiempo. Lo único que Kairos viene alguna vez a verte, se asoma, y tienes que ser tan rápido para cogerlo de los pelos y aprovechar las oportunidades. Bueno, pues como este concepto, Juan, hay cientos de conceptos que hemos explicado en el libro que hemos sacado de Tengo un Plan, que se llama Lo que ellos saben y tú no. Son 39 principios para crear una vida con resultados y ser feliz. Y bueno, imaginaos, si os han gustado los episodios, os ha gustado alguna vez algún episodio, alguna idea que hemos soltado, pues literalmente te ahorramos más de 300 horas de grabación de podcast y te hemos sintetizado lo que para nosotros es ahora mismo los 39 principios con los que más nos quedamos y más aplicamos en nuestro día a día. Así que, Juan, ¿dónde pueden comprar este libro? Prácticamente va a estar en todos sitios, y si está más apoyado, pues aún estará en más, pero debajo tienes el link. Pues oye, lo quieres comprar ya, no quieres esperar a una librería, lo tienes aquí debajo, puedes reservarlo, puedes comprarlo y tenerlo listo. Tengo un plan, lo que ellos saben y tú no. Ya sabéis, ya podéis comprarlo. Seguimos con el episodio.